La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos amigos. Es un gusto una vez más poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la Palabra de Dios, esperando que se encuentren bien con toda su familia. Una vez más queremos ubicarnos, queremos compartir otro tema más, otra serie más de la Palabra de Dios, que es una fuente de riqueza y sabiduría. Usted sabe qué son los milagros, ¿verdad? Creo que algunos de nosotros hemos experimentado o hemos visto o hemos evidenciado algún tipo de milagro. Y es que la Biblia está repleta también de casos, de actos sobrenaturales que se los conoce como milagros. Y queremos en esta serie hablar sobre los milagros, pero los milagros de Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué es un milagro? Podríamos decir es un acto sobrenatural. Algo que es maravilloso, admirable, es un evento, es la intervención divina en el transcurso normal de este mundo. Muchas veces decimos que es un milagro porque no tuvo que intervenir la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Teniendo en cuenta esto, que un milagro es un acto maravilloso, extraordinario, asombroso de la acción divina en medio de la naturaleza, en medio del hombre, entonces queremos aprender sobre los milagros de Jesús. Esta serie se denomina Los Milagros de Jesús y vamos a empezar con lo que es el Nuevo Testamento y el milagro maravilloso, el primer milagro que se registra en la Biblia, que se lo conoce como las bodas de Caná. Les invito a abrir la palabra de Dios y ubicarse en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y los versículos desde el 1 en adelante hasta el 11. La palabra de Dios dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí encontramos entonces este relato, esta porción que nos da ya una indicación, una explicación del actuar de Jesucristo en aquel tiempo. Pero antes quisiéramos también, como un antecedente, saber que desde el Antiguo Testamento, desde los primeros inicios, ha existido la intervención divina, la intervención sobrenatural de Dios en los actos de la historia y de la humanidad. Y así podemos ver que en el Antiguo Testamento los milagros surgían, eran evidentes en el pueblo, sobre todo Israel, y aquí se registran. Y solamente para referencia podemos nosotros
leer lo que dice en Éxodo capítulo 14, el versículo 21, y aquí es un evento que se lo conoce y es un evento sobrenatural y maravilloso. Dice la palabra de Dios en capítulo 14 de Éxodo, el versículo 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Yo creo que usted ya se acuerda de este evento maravilloso donde se puede conocer que el mar se dividió cuando Moisés levantó la vara, pero dice la palabra de Dios que Dios hizo un viento fuerte, tan fuerte que podía separarse las aguas. De esta manera podemos observar que hizo Dios una intervención sobrenatural en las leyes de la naturaleza para que este pueblo pudiera cruzar en seco en medio del mar. Dios envió un viento fuerte hasta tal punto que se abrieron literalmente las aguas en dos y hubo una parte seca donde el pueblo de Israel pasó y cruzó el mar. Observamos entonces que esto que nos relata la Biblia en el Antiguo Testamento es solamente una muestra, porque si usted recorre algunos eventos de la historia de la palabra de Dios, podemos ver que profetas también oraron a Dios, como es el de Elías, y no hubo lluvia, y después oró y también vino lluvia. Podemos ver que también el discípulo de Moisés, Josué, de igual manera se hicieron eventos sobrenaturales, es decir, que la acción divina, es decir, que el poder de Dios actuó en medio de las circunstancias que jamás se podría imaginar el hombre, pero todo tuvo un propósito, todo tuvo un objetivo, todo tuvo una finalidad, que es demostrar realmente el poder de Dios, la gloria de Dios. Y así todos estos eventos sobrenaturales están registrados y no son solamente una ficción, no. Algunos podrían decir como parte de una historia o de algo que fue solamente una ilusión. No, está registrado y hay también estudios científicos que pueden también garantizar lo que pasó. Y si ya nos introducimos en lo que es en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios ya nos dan un testimonio, nos registran las actividades que hizo Jesús y sus discípulos, sobre todo en los 4 primeros libros del Evangelio del Nuevo Testamento. Encontramos una gran cantidad de eventos, de circunstancias, que tuvo Jesucristo que vivir, experimentar, que algunos estudiosos ya lo han hecho estadísticas y se registran más de 34 milagros y aún más de los cuales Jesús directamente intervino. ¿Qué nos da a entender eso? Que una vez más la vida pública de Jesucristo tuvo que ver directamente con la enseñanza y con la obra maravillosa de los milagros. Y como habíamos dicho, el concepto muy general, un milagro es un acto asombroso, admirable, una intervención divina en el transcurso de este mundo. Así que podemos ver que Jesús ya estuvo realizando algunos milagros y Mateo también dice que él estaba en su caminar realizando milagros constantemente. Revisemos lo que dice Mateo capítulo 4 y el versículo 23 nos dice, y recorrió Jesús, imagínense, él cada día estaba ya trabajando a partir de sus 30 años aproximadamente, ya estaba él realizando su obra maravillosa, su misión de enseñar y de manifestar su poder. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí podemos entonces ya reconocer la misión de Jesucristo. Era de poder enseñar y sanar todo tipo de dolencias, todo tipo de enfermedades. Y podemos también, como en forma muy general, saber que Jesucristo hizo diferentes actos sobrenaturales. Además de que su principal ministerio era la enseñanza, lo acompañaban los milagros. Y podemos ver milagros de liberaciones, como fue el endemoniado de Gadareno, como también fue ese mudo que estaba endemoniado. Dice que él pudo liberarlos, los recuperaba de su situación, que estaban poseídos por demonios, y él los sanaba, él los liberaba. Podemos también ver los milagros de Jesús a través de las curaciones, como fue darle vista a los ciegos. Eso que realmente eso es imposible para el hombre, pero él hizo este acto también de darle vista a los ciegos. Imagínense personas que vivían aisladas, que vivían separadas de la sociedad, que vivían marginadas de la comunidad, que eran los conocidos llamados los leprosos. Jesús también intervino y los tocaba y los sanaba y los curaba. Así que observamos también que Jesús estuvo en un momento donde pudo dominar la naturaleza, y la dominó cuando hubo una tormenta y los discípulos estaban con miedo, y Jesús alzó su mano y le dio una orden para que pueda calmarse la tormenta. Hubo otra ocasión donde hubo una multiplicación de los panes, y asimismo se registra una multiplicación de los peces llamada la pesca milagrosa. Es decir, que la acción poderosa de Dios a través de Jesucristo fue evidente. Está registrado en los evangelios. Jesús hizo milagros, Jesús intervino de una forma sobrenatural, Jesús hizo cosas asombrosas, maravillosas, que, querido amigo y querida amiga, nadie ha podido hacer lo que hizo Jesús, de enseñar y mostrar su poder a través de los milagros. Por eso este hombre llamado Jesucristo tuvo esa gloria, esa fama. Se pudo separar la historia en dos y reconocemos la historia de la humanidad con antes y después de Jesucristo. Entonces podemos ya reconocer que Jesús estuvo interviniendo en cada día de su vida con obras sobrenaturales. Y la Biblia registra, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, una acción que aparentemente podríamos nosotros decir un día normal, pero para Jesús y para Dios, para los propósitos de Dios, fue algo milagroso. Y definitivamente, como dice el versículo 11, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó. Aquí encontramos entonces el propósito de los milagros: manifestar su gloria y creer en y creer. Eso es el propósito de los milagros: manifestar su gloria y que crean en Él. Como decíamos también, quizá algunos hemos experimentado algún tipo de milagro, pero ese milagro como que ha quedado solamente en nuestra memoria, pero no ha sido para darle gloria a Dios, no ha sido para creer en su Hijo Jesucristo. Muchos quizás dicen: Dios me salvó de un accidente, Dios me sanó de una enfermedad, pero después de un tiempo vuelve su vida rutinaria, se olvida de Dios, se olvida de su palabra, se olvida de agradecer, de seguirlo y de servirlo a Cristo. Entonces podríamos decir que en un momento intervino Dios para que la gente pueda creer, pero la gente estaba endurecida y a lo mejor estaba solamente emocionada
y solo por el momento dio gracias a Dios y se olvidó del Señor de los milagros. Así que encontramos aquí en esta porción de la palabra de Dios que Jesús fue invitado, dice, con sus discípulos a unas bodas. Recordemos una vez más el contexto de este evento, que las bodas que se realizaban, las fiestas que se realizaban, no son las fiestas que nosotros tenemos en el día de hoy. Las fiestas se caracterizan por un día quizá de alegría, de baile, de fiesta, pero lo que caracterizaba en el tiempo de Jesús eran las fiestas, era de 7 días duraban cada celebración del matrimonio, y por lo general los familiares se juntaban cada noche a gozarse de este evento maravilloso de la unión del hombre y la mujer. Entonces surge aquí, dentro de los últimos días de la fiesta de este matrimonio, una situación que quizá entristeció a los novios, y era la costumbre de tener este vino cada noche para poder disfrutar con la familia, pero se acabó. Y Jesús aquí entonces inicia este poder maravilloso, esta intervención divina, este acto portentoso, asombroso, que no solamente iba a causar admiración en los que estaban en la fiesta, sino también era un motivo para que los discípulos puedan creer en Él. Habíamos dicho que hay 2 propósitos para los milagros, que es el de manifestar la gloria y el de creer en Jesús. Manifestar la gloria, ¿por qué? Porque Jesús mostró su poder, porque Él anuncia en este relato algo extraordinario. ¿Quién podría pensar que en momento de la fiesta, mientras ellos estaban contentos, estaban disfrutando, estaban alegres, estaban felices, tanto los novios como también los familiares y los invitados, en un momento dado iban a traer, iban a compartir el vino que lo tenían quizá reservado, y se dan cuenta que no había? Y Jesús, en medio de esta ceremonia nupcial, observa esta necesidad y interviene y les da órdenes que llenen esas vasijas, que eran esos cántaros, eran realmente grandes, entraba mucha agua, y que las llenen hasta arriba. Los sirvientes de la fiesta, obedeciendo esa orden de este joven judío, porque nadie lo conocía todavía, no se registraba ningún milagro, era un judío más dentro de toda la población de Israel, pero en ese momento mostró su gloria cuando cambió esa agua que le dijeron que la llene hasta el tope, la cambió en vino. Y dijo él mismo: llévenle una muestra, llévenle a la persona que esté encargada, al maestresal. Y cuando se dieron cuenta de que esa agua que estaba allí, a través de la intervención milagrosa de Jesús, se transformó en vino, ya hubo entonces esa manifestación, hubo ese poder demostrado, ya mostró su grandeza también Jesús al cambiar el curso de la tristeza de esa ceremonia y cambiarla en algo agradable, en algo feliz, en algo bienaventurado. ¿Qué sería si hubiera terminado la fiesta sin lo que normal y rutinariamente se tenía? ¿Qué hubiera pasado en medio de los novios y también los familiares y los amigos? Podría haber sido una tristeza, pero Jesús utilizó su poder, utilizó su gloria, utilizó su grandeza y cambió el curso de la historia de esta fiesta. Y era para mostrar su poder, para mostrar su grandeza, para mostrar que no solamente era un judío más, que no solamente era el joven que había crecido en los alrededores de Galilea, el joven o el niño que había nacido en Belén, no. Él pudo demostrar con este acto maravilloso, con este acto milagroso de transformar el agua en vino, de que era el Hijo de Dios. Mostró su poder, mostró su gloria y mostró su amor, porque dio también para que puedan continuar y terminar alegremente esta fiesta, esta ceremonia, que para los judíos era muy importante. Así que podemos nosotros notar
en este primer milagro de Jesús, que Él tuvo esa visión, que Él tuvo ese amor, ese poder, ya de acercarse a la humanidad a través de cosas normales y rutinarias, a través de eventos o ceremonias tradicionales, pero con la intervención, con el acto, con la vida de Jesús en medio de esta situación, se pudo notar un milagro, algo sobrenatural, algo maravilloso. Entonces observamos que sí, efectivamente se cumplió la manifestación de su gloria. Y en segundo lugar, nos dice también el versículo que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo no van a creer si ellos descendían o ellos iban a la fiesta? Eran invitados, era en su mente, en su corazón, en su vida estaba llegar y participar de esta ceremonia. Ellos quizá en su día también se prepararon para lo que ya sabían que iba a desarrollarse una ceremonia de matrimonio. Pero al observar, al experimentar, al evidenciar de que este hombre que los había llamado anteriormente para que puedan unirse a él como sus discípulos, como sus seguidores, no estaban preparados para lo que iban a observar. ¿Y qué observaron? Observaron a un joven, a un judío, de que no era cualquier joven, no era cualquier judío, era el Hijo de Dios. Era el mismo Señor encarnado, era el mismo Dios en medio de ellos. Y con este acto, con el primer acto, como dice, el principio de señales, fueron las cosas que poco a poco estaba preparando Dios para los discípulos pudieran tener la seguridad de que estaban ellos siguiendo al Mesías, al Cristo, estaban ellos ordenándose, encaminándose para conocer al Salvador del mundo. Entonces podemos nosotros decir que efectivamente tuvo este milagro un propósito de que ellos puedan creer en Él, de que ellos puedan acompañarlo y sean los testigos. Y se pueda escribir también esto para que en su posterior, después en el futuro, pudieran ellos también seguir fortaleciendo sus convicciones y de saber que aquella persona que habían acompañado a una ceremonia de matrimonio era el mismo Hijo de Dios, era Jesucristo el Mesías, era el Salvador del mundo, y ellos estaban ya listos para creer en Él. Estaban viviendo el presente ellos, estaban preparándose para una ceremonia y no se dieron cuenta de que ahí ocurrió un milagro, ocurriría un milagro. Y me imagino ellos participando en la ceremonia, cuando ya se observa todo este milagro, cada uno de ellos quizá preguntándose cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. Pero sin embargo, ellos al salir ya se daban cuenta de que ese hombre ya no era el que habían conocido, el que les había llamado, porque ya hubo una intervención. Y recordemos, amigos, que cuando ocurren estos actos milagrosos, no es para ir tras el milagro, no es para asombrarse, maravillarse solamente, sino es para creer, es para reconocer, es para acercarnos, es para arrepentirnos, es para tener fe en Jesús. Por eso manifestó. Pienso que no sería necesario los milagros si no hubiera un corazón a veces duro. A veces se necesita un milagro y creo que los discípulos necesitaban toda la cantidad de milagros que se registran, porque había un deseo de mirar en él una situación asombrosa, algo diferente. Entonces podemos ver en este relato, en este primer milagro, y vamos a ver también más milagros en esta serie denominada Los Milagros de Jesús, que hay dos, una vez más, propósitos para los milagros, que es manifestar la gloria de Dios, de su Hijo Jesucristo, y creer en Él. En el día de hoy puede ser que nosotros no estemos experimentando estos milagros. Puede ser
que también ya no estamos en unas bodas, no estamos en una ceremonia de matrimonio, o hemos estado. Puede ser también que ya no existan las mismas vasijas de agua, que Jesús transforma el agua en vino, pero creemos que el día de hoy siguen realizándose los milagros. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios de antes, como nos dice, les enseña la Biblia, que es el mismo Dios, el mismo Jesús, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Se registran estos eventos, es para animarnos y acercarnos a Él, que Él puede intervenir, ya no solamente en una ceremonia, puede intervenir milagrosamente en un matrimonio destruido, en un matrimonio que está pasando problemas, en hijos que están también pasando dificultades. ¿Por qué no acudir a Él? ¿Por qué no pedirle a Él? ¿Por qué no obedecerle a Él? Si Él hizo milagros maravillosos, si Él intervino en un matrimonio o ceremonia, ¿por qué no puede intervenir también en un corazón roto, en una decepción, en un corazón desesperado, en una persona depresiva? Sí puede hacer ese milagro de transformar. Eso es lo que podemos ver. Él cambió, pero lo hizo en ese momento específicamente para sus discípulos, pero lo puede hacer ahora viendo su necesidad, para que usted pueda tener y creer en Él, en manifestar su gloria, y para que también usted pueda tener y creer en Él manifestando la paz de Dios a través de Jesús. Así que los milagros que se registraron anteriormente, los milagros que se puede ver ahora pueden surgir. Solo es cuestión de acercarnos a Él. Solo es cuestión de nosotros pedir su bendición, de pedir su amor, de pedir solamente es con fe, es un acto de fe que puede usted realizarlo si decide acercarse a Él. Yo quiero pedirle a usted que se acerque a Dios en este momento y que a través de este relato usted lo pueda seguir leyendo y darse cuenta de que Jesús hizo una intervención en una necesidad y Dios puede a través de Jesús ahora mismo intervenir en una necesidad suya. Haga usted este acercamiento de corazón, pídale a Jesús, el Señor de los milagros, que intervenga en su vida de una forma maravillosa y poderosa. Quiero terminar con una palabra de oración para que usted pueda también tener ese acercamiento por medio de la fe, el ingrediente que puede tocar la mano de Dios, el medio que puede acercarse a usted es la fe a través de la oración. Digámosle a Dios de esta manera: amado Dios, te damos gracias porque tú conoces mi necesidad y tú has hecho cosas sobrenaturales, maravillosas. Tú has hecho, Señor, actos que el ser humano no puede hacer. Tú has intervenido sobrenaturalmente en la historia y también podemos ver que en un matrimonio hiciste un acto milagroso. También puedes hacer un acto milagroso en mi vida. Te pido que hagas un milagro, que intervengas en mi necesidad. Yo quiero entregarme y obedecerte a ti hoy y siempre. Perdóname de mis pecados y ayúdame a entender que tú eres el único que puede hacer milagros y el único que merece toda la gloria. Ayúdame a creer en ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y les pedimos, por favor, que continúen acompañándonos en las próximas series que estaremos hablando sobre los milagros de Jesús. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.